Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Vamos a continuar con lo que es ahora la transfiguración de Jesús. Y vamos a coger una parte, el verso 28 del 16, para poder entender más. Y seguimos entonces en el 17, ¿verdad? Vamos a ver. Dice aquí el verso 28 del 16 de Mateo, y vamos a entrar también en el 17, ya el capítulo 17. Dice aquí, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y quiero explicar esto antes de entrar al 17. Aquí recordemos que el Señor habla con sus discípulos en el 16 y que entonces realmente Él les habla, ¿verdad? De lo que es, Él está hablando acerca de tomar su cruz y seguirlo. Y Él le explica a los discípulos lo que tienen que hacer, dejar su cruz, tomar su cruz y seguirlo. Entonces, en el verso 28, que es donde quiero explicar aquí, Él le dice, del 16, Él le dice de esta manera: de cierto digo que hay de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que perdón, le aseguro que algunos de los que ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Le dice a quién, a sus discípulos. Estoy leyendo 16 de Mateo 28. Entonces, podemos ver a Mateo 10:23, Primera de Corintios 6:22, 16:22, Primera de Tesalonicenses 4:15-18, Apocalipsis 1:7, Santiago 5:17. Repito, él le dice en el verso 28 que muchos de ellos, dice, no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él le dice a sus discípulos, muchos murieron, pero también otros pudieron ver cuando Cristo vino, ¿verdad? En ese momento que murió y resucitó. A eso se refiere él cuando dice eso. Esta frase pudiera referirse también a la transfiguración de Jesús, Mateo 17, 1 al 8, que vamos a leer más adelante, a su resurrección o al día de Pentecostés. Pero este contexto del pasaje es más probable que se cumpliera cuando Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos de la transfiguración de Cristo. La misma voz que inauguró la primera mitad del ministerio de Jesús en su bautismo, Mateo 3:17. Inaugura también la segunda mitad de Mateo 17:5. Pedro y los otros vieron el principio de su venida, porque lo vieron en su estado de glorificación, Mateo 17:2. La venida de Cristo a la tierra con sus ángeles, verso 27, todavía era un evento futuro. Realmente, esto, por eso digo probablemente, también muchos se explican que estos discípulos vieron a Cristo ya cuando resucitó. Él fue donde los discípulos y se les presentó, ¿verdad? Muchos de ustedes no gustarán de la muerte, no van a morir sin verme reinar. Y lo vieron. Entonces, realmente, con Jesús la justicia no consiste más en la observancia de un código legal eterno. Jesús la define como el aprender de él como experto maestro a través del Espíritu Santo. La justicia es ahora medida a través de la persona de Jesús y no por la ley. Sin embargo, esta persona que encarna la justicia exige lealtad. El verdadero discipulado requiere total consagración sin distracciones ni acomodas. Ya entrando a lo que es el capítulo 17, ahora vamos al capítulo 17, ahí mismo, entonces dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro
como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Apunte eso, mi querido. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que dijo el hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías vino primero y viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Bueno, vamos a explicar lo que es el capítulo 17, ¿verdad? Donde ya nos habla de la transfiguración de Jesús. En el verso 1 dice que 6 días después Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto para estar solo. Jesús agarra a estos hermanos y los lleva con él a un sitio. Marcos 26:37, Marcos 5:37, Marcos 13:2. Un monte alto. El lugar tradicional de la transfiguración es el monte Tabor, situado a unos 17 kilómetros al sudoeste del mar de Galilea. Pero el sitio más probable es el del monte Merón, la montaña más alta en Israel, con 1.300 metros de altura y situada entre Cesarea de Filipo y Capernaum, a unos 17 kilómetros al norte de Capernaum. ¿A quiénes llevó él? ¿A cuáles discípulos? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Constituían el círculo íntimo de los allegados de Jesús. Mateo 20:20, usted puede leer, y Mateo 26:37. Dice el verso 2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea que frente a ellos Jesús se transformó. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Cuando nos habla de que Jesús se transfiguró, es decir, hubo un cambio en la forma de su presencia. La transfiguración representó la glorificación del cuerpo del Señor, tal como será cuando regrese y gobierne en su reino. Pero que Jesús está reinando, está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Pero recuerde que Cristo viene a buscar al pueblo, pero él está reinando. Filipenses 3:20-21. En la transfiguración se manifestó la gloria de la deidad de Cristo. Juan 1:14, Juan 17:5, Filipenses 2:6-7, Apocalipsis 1:13-15. La seguridad de la glorificación final de Cristo fortaleció a los discípulos en vista de los inminentes sufrimientos que él le había predicho. Mateo 16:21. Mientras el verbo se transfiguró, puede notar transformación espiritual. Romanos 12:2. Segunda de Corintios 3:18. Aquí indica una transformación visible que reafirma la gloria de Jesús, el Mesías. Dice el verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
A estos tres discípulos que están ahí mirando al maestro transfigurado, entonces se le aparece Moisés, Elías. Quiero que entendamos esto. ¿Mm? Luego los tres discípulos vieron aparecer a Moisés y al profeta Elías y ellos conversaban con Jesús. Mire, Moisés y Elías, hay tres explicaciones principales de la presencia de estos personajes del Antiguo Testamento. Moisés y Elías. Los dos eran personas a quienes se le atribuían esperanza profética. Deuteronomio 18:18, Malaquías 4:5. Moisés y Elías, ambos habían experimentado momentos similares de gloriosa revelación y comunión con Dios. Éxodo 31:8, Primera de Reyes 19:5 y 8. 3. Es posible que Moisés simbolizaba la ley y Elías los profetas. Y con ello la restauración futura de todas las cosas. Malaquías 4, 5 y 6. ¿Cómo se le presentan? Ahí los discípulos ven, hablando con quién, con el Señor. Lucas 9:31 dice que estaban hablando de la partida de Jesús de Jerusalén, anticipando así la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. La aparición de Moisés y Elías significaba que la ley y los profetas sostenían a Jesús en su misión redentora. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Ahora vamos a ver lo que pasa con el verso 4 del 17. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí los discípulos que ven esto, pero vamos a preparar 3 ramadas, maestro. Mire, una para usted, una para Elías y una para Moisés. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, será bueno que estemos aquí. Si quiere, voy a construir 3 ramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estos pequeños refugios o habitaciones temporales, o sea, la enramada, se hacían de ramas de árboles y hojas de palma y recordaban la fiesta de los tabernáculos, Levítico 23:42, en que se hacían memoria de los 40 años de la peregrinación que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Esta respuesta inmediata e impulsiva era característica de Pedro, que quizá pensó que el reino mesiánico había ya comenzado en la tierra. Lucas 19:11, Zacarías 14:16-19, Hechos 1:6. Pero realmente la escena de la transfiguración tenía la intención de ser una muestra de la futura venida de Cristo en gloria. Mateo 25:31. Más tarde Pedro comprendió completamente el significado de la transfiguración. Segunda de Pedro 1:16. Todos esos versículos usted puede verlo. Pedro puede haber estado sugiriendo la prolongación de aquella visita. Lucas dice que Pedro habló no sabiendo lo que decía. Lucas 9:33. Dice el 5, después de que Pedro le habla al Señor de la enramada, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y aquí sí quiero explicar esta voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. ¿Cuántas personas hay? 3. ¿Quiénes? Jesús, Moisés y Elías. Y la voz del cielo sale y dice: a él oí. ¿A quién dijimos que representa Moisés? ¿Y a quién dijimos que representa Elías? Moisés representa la ley. Moisés representa la ley. Elías a los profetas. Y Jesús representa la gracia. Jesús nos trajo la gracia. Entonces, a él oí, a la gracia. Olvidemos, o sea, ya no oigan la ley, a los profetas. Porque hoy en día, la única profecía que existen son las que están aquí, en la palabra. Ya los profetas, como dice el libro de Juan, ya hasta Juan el Bautista. Aunque habían en algunos momentos algunos profetas, ¿verdad? En su momento,
Pero una vez la palabra esté completa, como está, la tenemos completa, ellos nada más tenían el Viejo Testamento y el Pentateuco. Nosotros tenemos la Biblia completa, ya no necesitamos profeta. A él oí. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús. Cuando leemos la ley, los libros escritos por Moisés, dado al Señor a Moisés, ya nosotros no tenemos que ir allá. Sí, lo tenemos que ir como historia, pero como doctrina tenemos el Nuevo Testamento. Es bueno que usted entienda eso. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Nube, esto habla del Shekinah, que mora o permanece la manifestación de la gloria de Dios. El Shekinah, perdón. Éxodo 13, 21, 22, Éxodo 16, 10, Éxodo 19, 16, Éxodo 40, 34, 38. Si usted tiene alguna duda, que debe tenerla, su palabra usted la tiene ahí, yo estoy dando los versículos, usted lo lee todo. Que tú lo dices muy rápido, por motivo de tiempo, pero usted puede ir parando cuando hay interés. Éxodo 21, 22, yo di, usted para ahí, lo lee. Éxodo 16, 10, lo apunta. Éxodo 19, 16, Éxodo 40, 31 al 38. Ahora, este mismo amado, aquí el Padre Celestial declara lo que Pedro había confesado por medio de la revelación de Dios. Mateo 16, 16, 17. Recordamos cuando Pedro dijo: y tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Recuerda? Entonces el Señor le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, él le dice a Jesús, el Dios dice: este mismo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí el Padre Celestial declara lo que Pedro ya había confesado por medio de la revelación de Dios. Mateo 16, 16, 17. A la vez Dios corrige el error de Pedro en pensar que Moisés y Elías eran iguales a Jesús. El Padre da testimonio de la singularidad de Jesús. Juan 5, 18 al 23. Lucas 9, 35 escribe que el Padre dijo: este es mi Hijo, mi escogido, en quien me he complacido. Estas palabras fueron dichas también en el bautismo de Jesús, Mateo 3, 17. Dios dice, esa voz dice: a él oí. ¿A quién? A Moisés, que representa la ley. A Elías, que representa a los profetas. A Jesús, a él oí. Los discípulos debían obedecer a Jesús, que tiene mayor autoridad que Moisés y Elías. Hechos 3:22. Hoy en día, tanto usted como yo tenemos que obedecer a Jesús. A Jesús. La reafirmación por el Padre Celestial de la misión redentora de Jesús mandaba a los discípulos a aceptar las instrucciones de Jesús relacionadas con su sufrimiento. Dice el verso 6, aquí del 17. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. O sea, temor. Esto es temor reverencial a causa de la presencia de Dios. Éxodo 33, 20. Dice el 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temaos. Jesús se le acercó y le dijo: levántense y no tengan miedo. A los discípulos que están mirando la transfiguración, están mirando esto. Mateo 14, 27. Dice el 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces aquí volvemos. Cuando los discípulos se levantaron, vieron que Jesús estaba solo. Con mucho más claridad, más entendimiento, tenemos que obedecer a Jesús, no a la ley. Ya no tenemos profetas. Para eso tenemos la Biblia. Si tenemos profetas todavía, como dicen muchos, entonces ¿para qué tenemos la Biblia? Si la palabra es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ya tenemos la palabra. Este cambio repentino en la escena enfoca
la persona única de Jesús y su superioridad aún sobre grandes hombres del Antiguo Testamento como Elías y Moisés. Podemos verlo en el verso 3, que desaparecieron después de una breve aparición, porque ya tenemos a Cristo, porque ya a través de la fe podemos entrar en la gracia de Cristo. Ya tenemos que escuchar al Señor. Quiero terminar con Primera de Corintios. Usted me acompañe. Acompáñeme al libro de Corintios. Primera de Corintios 10. Búsquelo ahí, búsquelo para que veamos lo que dice 6. 10, 6 de Primera de Corintios dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, no sean idólatras como algunos de ellos. Me está hablando de aquellos personajes del Viejo Testamento. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos, no fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el seductor. Dice el 11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Ya nosotros tenemos como doctrina el Nuevo Testamento, no el Viejo. Y estas cosas sucedieron como ejemplo. Eso que sucedió allá como ejemplo, pero hoy tenemos el Nuevo Testamento y estamos en la gracia y tenemos que obedecer a Jesús, así como ellos, los discípulos, vieron a Jesús con Elías, que representaba a los profetas, con Moisés, que representaba la ley, y a Jesús, que nos trajo la gracia. Mejor de ahí no podría explicarlo, pero usted tiene su versículo y su capítulo y puede leerlo en la transfiguración de Jesús. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, en el verso 9, para entonces, vamos a acabar con el verso 10 y así tenemos, vamos a acabar, vamos a leer estos versículos que están muy interesantes esto, y así pues nosotros tenemos más acabada lo que queremos ver. Vamos a ver, mire, el verso realmente 10 dice: entonces sus discípulos preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Usted ve, eso es el verso 10 que yo quiero que usted lea, porque quiero que terminemos de una manera más clara y así pues podemos entender mejor lo que estamos leyendo. Vamos a ver. Entonces decíamos en el verso 10, perdón que moví la hoja aquí, pero vamos a ver. Los discípulos preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Malaquías 4:5, Mateo 11:14. Elías, primero, puesto que se esperaba que Elías precediera la venida del Mesías, Malaquías 4:5 y 6, los discípulos se preguntaban por qué él no había aparecido antes de Jesús. La cuestión fue planteada debido a la aparición de Elías en la montaña. Entonces, dice el 11, respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y aquí pasa a explicar. Podemos ver Malaquías 4:6, Lucas 1:16 y 17. Dice el 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Realmente, sin embargo, le aseguro que Elías ya vino, dice el Señor, pero la gente no lo reconoció y lo trataron como quisieron. A mí, el Hijo del Hombre, también me tratarán así, también sufriré mucho. Mateo 11:14, Mateo 14:3-10, Mateo 16:21.
Cuando el Señor dice Elías ya vino, es decir, que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. ¿Nos damos a entender? Recordemos que Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces ya había venido y ellos lo vieron. Lucas 11:17. La venida de Juan fue el cumplimiento de Malaquías 4, 5 y 6. Dice el verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Entonces, los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. ¿Cómo podemos entender esto? Entonces, Elías vino, ellos estaban mirando a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vino, se veía Elías. Usted no ha visto algunos hijos. Usted dice, wow, pero como él procede, como procede el padre. ¿Usted ha visto eso? Esto pasó realmente aquí. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Los 3 discípulos entendieron que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando habla aquí del verso 9, porque tengo que explicarlo, que dice el verso 9, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no diga a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ya Elías, ¿verdad? Ya Elías había muerto hace mucho, ¿verdad? Había muerto hace mucho. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces ya Elías vino, la procedencia, Juan el Bautista, que predicaba del reino y nadie le hizo caso. Señores, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar un poco más adelante de esto, porque yo sé que quizá usted quedó un poco confuso, podría quedar un poco confuso, no es mi intención, pero tengo que continuar porque después vamos a dar esto más claramente, hablando de esta palabra que dicen ellos, que los escribas preguntaban. Lo dejamos ahí para entonces venir con el verso 14, donde un muchacho fue sanado. Como les digo, usted tiene su capítulo y su versículo y puede realmente chequear que lo que estamos diciendo es lo que la palabra pues contiene. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.